Sombras de Latinoamérica aborda hechos y narrativas reales que incluyen descripciones de violencia, crímenes y otros temas perturbadores. Se recomienda discreción al escuchar. Cada episodio es fruto de una investigación exhaustiva. Cabe acotar que no somos profesionales de la salud mental, por ende no intentamos diagnosticar ni etiquetar a nadie. Las historias presentadas en este podcast tienen fines educativos y narrativos que no buscan bajo ninguna circunstancia glorificar la violencia. Dicen que mataba solo criminales, que era un justiciero, no un asesino. Pero, ¿qué ocurre cuando la justicia se convierte en violencia? En una sociedad donde el sistema falló, él se convirtió en su propio sistema. Los medios lo llamaron el Dexter brasileño. Ahora, Dexter era ficción. Pedro era real. Sean bienvenidos a Sombras de Latinoamérica, historias ocultas, voces que iluminan. Soy Irina Prieto Maroa y en este podcast nos dedicamos a desentrañar los crímenes que han estremecido a nuestra región. En este episodio hablaremos sobre Pedro Rodríguez Filho, alias Pedrinho Matador, uno de los justicieros, asesino en serie y youtuber más notorios de Brasil. Pasó más de 4 décadas en prisión, mató a más de 70 personas. Sus víctimas, supuestos criminales, narcotraficantes, violadores, funcionarios corruptos, muchos de ellos otros reclusos. Decía que estaba limpiando la sociedad, pero detrás de la máscara de justiciero había un hombre moldeado por la brutalidad. Pedro Rodríguez Filho vino al mundo en 1954 en Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Brasil. Nació con el cráneo abollado porque su padre pateó en el vientre a su madre embarazada durante una pelea doméstica. Este tipo de trauma puede interrumpir el desarrollo del cerebro antes del nacimiento, especialmente en áreas como la corteza prefrontal, que es la que regula el impulso, pudo haberse visto afectada, y la amígdala, la que procesa el miedo, pudo haber sido sobreestimulada. Así pues, los déficits en esta área se han asociado consistentemente con la impulsividad, la agresión y una mayor propensión a participar en delitos. Y aunque no sabemos exactamente cómo nacer con el cráneo magullado afectó su posterior carrera criminal, se cree que fue uno de los factores que pudo influir. Creció en un hogar donde la violencia no solo existía, era la ley. En casa presenció golpizas, amenazas y silencios. El mundo de Pedro era caos. La justicia era rara, sufriendo así una exposición temprana y constante al estrés crónico y la violencia, lo que probablemente alteró su regulación de cortisol y su procesamiento emocional. Los modelos basados en el trauma dicen que cuando la violencia es constante, el cerebro se adapta, aprende a esperar peligro, a atacar antes de pensar, a sobrevivir a cualquier precio. El trauma no solo es dolor, es memoria guardada en el cuerpo, en el sistema nervioso, en el cerebro. El trauma crónico, especialmente en la infancia, puede provocar desregulación emocional, agresividad y fragmentación de la identidad. Pedrinho tuvo una educación limitada y nunca fue a la escuela. Tampoco pudo socializar con otros niños. Aunque los detalles específicos sobre el abuso hacia Pedro y sus hermanos son escasos, el hogar fue descrito como abusivo e inestable,
lo que sugiere que la violencia probablemente se extendía más allá de Pedro. El psiquiatra Bessel van der Kolk lo llama el cuerpo lleva cuenta. Y Judith Herman nos recuerda que el abuso prolongado no solo genera miedo, sino también identidad. Pedro no solo reaccionó, repitió lo que vivió, lo que absorbió. A los 9 años se escapó de su casa y vivió un tiempo con sus padrinos, antes de huir nuevamente a Sao Paulo, donde cayó prematuramente en la delincuencia. En Sao Paulo comenzó a cometer robos en el centro y la zona este de la ciudad. En 1968, de regreso en su pueblo natal, Pedro Rodríguez Filho mató a sus primeras víctimas. Les mató por venganza, siendo juez y verdugo. Primero le disparó al vicealcalde de Santa Rita do Sapucaí frente al ayuntamiento. El motivo: este hombre había despedido a su padre, un vigilante escolar, acusándolo de robar almuerzos. Luego mató a otro vigilante, quien, según Pedro, era el verdadero culpable. Para ambos crímenes usó la escopeta de su abuelo. Ahora, veamos que Pedro solo tenía 14 años. La teoría del aprendizaje social, desarrollada por Albert Bandura y ampliada en criminología por Ronald Akers, propone que el comportamiento delictivo se aprende. No se hereda ni es inevitable. Las personas aprenden observando a los demás, especialmente a los cercanos. Replican comportamientos que parecen adecuados o recompensados. Si la violencia conduce al respeto, al miedo o al control, se refuerza. Los individuos adoptan creencias que justifican o normalizan el crimen. La teoría del aprendizaje social se basa en la teoría de la asociación diferencial de Sutherland, que enfatiza que en los grupos íntimos, bien sea familia o compañeros, son la fuente principal del aprendizaje criminal. La vida de Pedro es un caso de libro de texto de aprendizaje social que salió violentamente mal. Pedro fue testigo y experimentó la violencia desde la infancia. Aprendió que poder implicaba infundir dolor y temor. Sus primeros asesinatos fueron vistos como justificados: vengar a los disparos a su padre, castigar a los criminales. Estos actos le valieron notoriedad y miedo, reforzando su comportamiento. Huyendo de la policía, se fue buscando refugio a Mogi das Cruzes, en la Gran Sao Paulo. Allí comenzó a asaltar puntos de droga y a matar narcotraficantes. La prensa lo convirtió en una celebridad, el justiciero Pedrinho Matador. La teoría de la atención, desarrollada por el sociólogo Robert K. Merton, propone que el crimen surge cuando las personas no pueden alcanzar los objetivos socialmente aceptados, como el éxito, el respeto o la estabilidad, por medios legítimos. Pedro Rodríguez Filho vivió múltiples formas de tensión desde su nacimiento: violencia intrafamiliar y trauma temprano. Nació y se crió en la pobreza, sin acceso real a educación, salud mental ni empleo estable. Desde joven aprendió que la justicia no venía del Estado, sino de la venganza. Ahora bien, convengamos que los criminólogos o los sociólogos no aspiran a justificar el comportamiento criminal, sino comprender cómo el ambiente y la sociedad pueden influir en este. Durante el tiempo que estuvo huyendo de la policía, Pedro Rodríguez Filho se enamoró. Ella se llamaba María Aparecida Olimpia, apodada Botiña. Los dos pronto comenzaron a vivir juntos. Poco después,
Quedó embarazada, aunque fue asesinada por el líder de una pandilla, que tenía la esperanza de acabar con el matador. Pedro Rodríguez Filho quería venganza. Rastreó a varias personas relacionadas con el asesinato de Olimpia, torturándolas y matándolas en su misión de encontrar al hombre que le quitó la vida. Al final, mató a todos los miembros de la pandilla. Meses después, mataría nuevamente. Descubrió que su prima favorita estaba embarazada y que el padre del bebé se negaba a casarse con ella. El matador resolvió el asunto con una bala. El 24 de mayo de 1973, a los 18 años, Pedro Rodríguez Filho fue arrestado por primera vez. Según los registros policiales, fue trasladado en un vehículo junto a otro preso, ambos esposados. Durante el trayecto, Pedro mató al otro recluso sin que los policías se dieran cuenta. Cuando los policías abrieron la puerta del carro y vieron al hombre muerto, Pedriño Matador dijo que lo había hecho porque era un violador. Sin embargo, su crimen más infame fue el de su propio padre. El hombre había asesinado y desmembrado a la madre del matador con un machete. Pedro lo apuñaló 22 veces en prisión, le arrancó el corazón y, según dicen, le mordió un pedazo. Aunque el matador negó esto último múltiples veces. Según el diario canadiense Toronto Sun, Pedro Rodríguez Filho mató al menos a 47 de sus compañeros de prisión, lo que constituyó la mayoría de sus asesinatos. Según su propio relato, Pedriño Matador creía firmemente que cada uno de estos convictos merecía morir. Aunque el matador fue condenado a 128 años de prisión, los asesinatos cometidos tras las rejas le aumentaron la sentencia a 400 años. Sin embargo, la ley brasileña de la época limitaba la pena máxima a 30 años. Más tarde se ampliaría a 40. Pedro solo cumplió 4 años adicionales por los crímenes cometidos en prisión. En 2007 fue liberado y trabajó como vigilante nocturno. La teoría cognitivo-conductual dice que nuestros pensamientos moldean nuestras acciones, que las creencias, especialmente las distorsionadas, pueden llevar a la violencia. El comportamiento se forma a partir de patrones de pensamiento y creencias, especialmente aquellas adquiridas en la infancia. El matador desarrolló creencias rígidas sobre la justicia y el castigo. Su entorno y la cultura carcelaria reforzaron sus distorsiones cognitivas. La teoría cognitivo-conductual interpretaría sus acciones como el resultado de esquemas maladaptativos. Pedriño Matador creía que los criminales merecían morir, que la venganza era justicia, que el miedo era respeto. No fueron pensamientos al azar, fueron aprendidos, reforzados y nunca cuestionados. El psiquiatra Aaron T. Beck, el padre de la teoría cognitivo-conductual, enseñaba que cambiar la conducta requiere cambiar el pensamiento. Pero los pensamientos de Pedro estaban arraigados en el trauma. Pedro no solo fue un asesino, fue un producto de la violencia, abandono y la biología. Y su historia nos obliga a mirar más allá del crimen, para así vislumbrar cómo se pueden implementar medidas que mitiguen este tipo de situaciones y se mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Pedriño fue detenido nuevamente en 2011 por los delitos de motín y prisión ilegal, cometidos mientras aún era recluso en Sao Paulo. Fue liberado nuevamente en 2018 por buena conducta. Cuando fue liberado en 2018 y habiéndose convertido al cristianismo, diciendo que se arrepentía de sus delitos,
tenía 64 años y había estado encarcelado durante 42. En ese momento también creó un canal de YouTube. Su canal, Pedriño Exmatador, atrajo a cientos de miles de suscriptores. Hablaba de crimen, de justicia, de arrepentimiento. Los criminólogos llaman a esto reconstrucción de identidad, un proceso en el que los exdelincuentes reformulan su narrativa. La criminóloga brasileña Ilana Casoy afirmó que Pedriño no era un justiciero, sino un vengador, por asesinar a quienes consideraba los peores de la sociedad. También afirmó que lograba fascinar a la gente, reflejando una visión distorsionada de la sociedad, especialmente porque en Brasil solo el 10% de los homicidios se resuelven. Los psiquiatras Antonio José Elías Andraus y Norberto Soner Jr., quienes lo evaluaron en 1982 para un informe forense, escribieron que su mayor motivación era la afirmación violenta de sí mismo y lo diagnosticaron con carácter paranoico y antisocial. El matador afirmaba que sus víctimas eran criminales, pero cada vida perdida tenía una historia. Una madre, un hermano, un hijo. La justicia no puede ser autoproclamada y la violencia, incluso en el nombre de la justicia, deja cicatrices imborrables. El 5 de marzo de 2023, a la edad de 68 años, Pedriño fue asesinado en Mogi das Cruzes, región metropolitana de Sao Paulo, frente a la residencia de un familiar. Según las investigaciones preliminares, 2 hombres encapuchados salieron de un automóvil y dispararon, golpeando al asesino en serie 6 veces. Además, fue decapitado con un cuchillo de cocina. Se llamó al servicio de emergencia, pero Pedriño murió en el acto. Fue enterrado en un cementerio de Mogi das Cruzes. Su muerte, como su vida, fue violenta, pero su legado vive en línea, en videos, en comentarios, en ese espacio incómodo entre justicia y espectáculo. Muchas gracias por escuchar Sombras de Latinoamérica, historias ocultas, voces que iluminan. Únete a nuestra comunidad en Instagram, @sombraslatam, y no olvides dejarnos tu reseña y comentario en tu plataforma favorita. Tu voz nos ayuda a crecer y a que más personas encuentren la verdad entre las sombras.